Bien, señores, amigos de Luis Tomás en los deportes y Baloncesto 360, para nosotros es un orgullo encontrarnos en esta cobertura de la Liga Nacional de Baloncesto con uno de los grandes del baloncesto dominicano, uno de los que en un momento dado puso el mapa de República Dominicana a sonar. Me refiero a Domingo Rosario, un gran jugador de la época de los 80 y principios de los 90 con el Club Mauricio Báez, y sobre todo que dio a conocer a República Dominicana en los torneos de baloncesto de la NCAA, donde incluso todavía se habla de muchos récords que él tiene. Pero Domingo, es un placer para nosotros tenerlo por aquí. Un placer mío, el placer es mío estar por aquí, Puerto Plata, creo que es mi tercera vez. Vine aquí como asistente con los Cocolos, los Buloyes, y desde entonces hasta hoy pues es que ando por aquí. Domingo, una trayectoria grande en el baloncesto dominicano. Usted viene de una generación del baloncesto que dejó muchas huellas en la era dorada del baloncesto dominicano. Fue de los primeros dominicanos que fue a Estados Unidos a jugar el baloncesto universitario. ¿Qué nos pudiera hablar de toda esa anécdota que tiene Domingo Rosario de esos tiempos? Bueno, para decirte mis principios, en el municipio de Quisqueya, antiguo Ingenio Quisqueya, allí fue donde empecé a desarrollarme. Mi profesor de educación física allí en secundaria me vio, le gustó mi forma de jugar y me dijo, te voy a llevar para Santo Domingo. Yo tenía 14, 15 años. De ahí fui a Tomayor a unos juegos, a un intercambio. Allá me vio el Vikingo Monegro, ese legendario de Atomayor, y causé un poco de impacto. Luego fui a ver un juego a San Pedro de la selección nacional contra un equipo de San Pedro, y estando en la grada, ahí me llamó uno de los dirigentes y me preguntó que si iba a jugar. Yo le dije, no, pero yo te mandé a buscar, yo tenía cuando esos 16 años. Digo, no, ¿y cómo yo voy a jugar con esta gente? Yo veía a Evaristo Pérez, a Víctor Chacón, esa gente demasiado, y yo acostumbrado a verlo en la televisión. Me buscaron unos tenis y entré a jugar. Y para no yo contarte mucho, yo terminé con 16 puntos en ese juego. Ahí me llamó Leo Corporán y me preguntó que de dónde era y qué hacía, que si estaba estudiando. Le dije que sí. Y de ahí ellos se fueron y me quedé jugando, jugué 3 juvenil con San Pedro, luego caí a Mauricio Báez en un juvenil, fui campeón con ellos. Ahí me invitaron a la práctica del superior, me quedé con ellos y desde entonces me quedé en Mauricio Báez. ¿Qué le impactó a usted en ese cambio de venir de un municipio de San Pedro de Macorís como Quisqueya a un equipo emblemático como lo es Mauricio Báez? Mira, yo como que estaba preparado ya para emprender, porque desde pequeño, a la edad de los 15 años, yo le dije al viejo mío, yo cuando tenga 20 años yo quiero estar en Santo Domingo jugando. Yo quiero jugar baloncesto en Santo Domingo. Y él me dijo, tú eres que sabes, todo mi apoyo. Y yo cada vez que terminaba de ver el baloncesto de la NBA, que eso lo transmitían los sábados, yo tenía una pelota en la mano mirando las jugadas que hacían. Sí. El Dr. J, estaban un sinnúmero, siempre eran los juegos de los Knicks, con Filadelfia, contra equipos buenos. Y yo me iba a la cancha a practicar lo que yo veía. Ya tenía un tamañito, con 16 años yo tenía este mismo tamaño ya. 6'5". 6'5", y no crecí una pulgada más. Creí que iba a llegar a 6'7", 6'8". Y eso a mí siempre yo tenía esas ganas de yo jugar en Santo Domingo y medirme con esos jugadores. Yo creo que eso me llevó ir al trabajo. Ahora, lo que no se negociaba en mi casa eran los estudios. Sí. Los estudios, eso era, si no estudiaba, cuando me veían flojo, nada más en cancha, me decían, páralo ahí, y me quitaban la pelota, y hasta que no subía a los estudios, no me dejaban jugar otra vez. Llega a Santo Domingo, a Mauricio Báez. Todo el mundo sabe la historia de Mauricio Báez y esa era dorada del baloncesto, que usted fue de los grandes protagonistas, pero hay una historia bien grande que es fuera del país, donde todo el mundo soñó con el primer jugador dominicano en el baloncesto de la NBA, o primer guard, porque en esos tiempos se hablaba de Tito, de Grillo, pero eran jugadores en las posiciones 4 y 5. En el caso de usted, era un jugador que podía jugar en la posición 2 y en la posición 1. ¿Cómo llega esa oportunidad de llegar al Universitario de Estados Unidos? Mira,
El trabajo es una cosa. Hay veces que la gente, escucho a la gente decir, tuvo suerte. Yo creo que no es suerte. Si tú estás preparado, tú llegas. Hay oportunidades que se dan, pero tú tienes que estar preparado. Sí. Oportunidades que llegan. El dirigente, un coach de Estados Unidos, fue a ver a Tito jugar y a Grillo. Y ya Roberto Modesto, que es gerente de los Titanes. Sí, el dueño de los Titanes. Él ya tenía media beca, una beca allá en la Universidad del Pacífico. Y ese día yo jugué en contra de Civilio, Chicho Civilio. Di 4 faltas, metí como 8 puntos y cuando salí, no salí cómodo, salí medio incómodo. Y ahí el señor venía y le dijo a Roberto, dile a él que me gustó cómo jugó. Digo, dile a él que muchas gracias. Se quiere preguntar contigo cuando te bañes. Digo, está bien. Ahí es cuando empezamos a hablar de becas. Digo, pero yo no hice nada en ese juego. Me dijo, no, a mí me gustó cómo tú jugaste. Digo, pues no hay nada. Hablamos ahí un rato y de repente, hablamos un rato y a los 2 días me llaman y yo vengo a Santo Domingo, ya estaba en Quisqueya y me dicen que lleve el pasaporte. Ya el señor había vuelto, fue a la universidad y volvió. Y me dijo, tráeme el pasaporte. Yo le pregunté que para qué. Me dijo, no, la beca ya tú la tienes. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, nos vamos mañana a las 8 de la mañana. ¿Cómo trabajó esa parte psicológicamente? Porque todo cambia en menos de un año. Usted llega de Quisqueya a un encuentro donde usted no sabe que va a jugar con el Mauricio Báez y de un momento a otro ya estamos hablando de que está becado para ir a Estados Unidos. Me imagino que había un contraste con relación a los cambios tan rápidos y que quizás usted no sabía que tenía todo ese talento, que las cosas le iban a evolucionar tan rápido. No, yo ni me lo imaginaba eso de que iba a conseguir esa beca. Eso me llegó y de repente, eso, te dije que fue un juego, que no fue un juego de otro mundo, sino que ya me aparece eso y ya el otro día tengo que ir a mi casa, enseñarle a los viejos míos que tengo el pasaporte, que tengo la visa y que necesito la ropa para irme el otro día. De repente cojo mi vuelo y me voy. ¿Cómo aceptaron los viejos, como dicen ustedes? Los viejos en ese momento lo único que me decían es que yo estaba loco. Esa es la visa vieja, porque yo fui a Puerto Rico con la selección juvenil. Esa visa vieja, digo, no, mire, eso es nuevo. Y 2 hermanos míos que jugaban béisbol acababan de llegar de Estados Unidos. Yo lo que hice es empacar la misma ropa que ellos llevaron, la metí en una maleta y al otro día espanté. Me fui a Estados Unidos, allá todo un cambio, algo sorpresa. Ahí empezó, qué sé yo, era todo diferente, la comida diferente, el idioma diferente. Yo no sabía ni decir sí. Un cambio cultural 100%. Un cambio cultural 100%. Lo único que la vestimenta era lo que teníamos igual. Y ahí me llevan y me tiran en un laboratorio con una maestra de inglés que no hablaba español. Éramos como 8 extranjeros, que uno era chino, otro japonés, otro, qué sé yo, no entendíamos nadie. Y ahí empezó, ese cambio fue fuerte. ¿Cómo se adapta Domingo Rosario a ese proceso? Bueno, nosotros desde las 7:30 de la mañana, desayuno y clases. A las 3 de la tarde nos poníamos el uniforme y íbamos a jugar al principio. Y de ahí me iba adaptando porque ya a las 6, 7 iba a la biblioteca y a las 10 tenía que estar en casa. Ahí empezamos a jugar y fui cogiendo el cambio y me llegó un momento que ya no aguantaba y no estaba jugando muy bien. Empecé muy bien y iba bajando. Me preguntan qué me pasa y digo, no me siento bien aquí. Pero todo eso, mientras está jugando allá, también se mantiene participando en los torneos superiores del baloncesto superior del distrito con Mauricio Báez. Sí, porque cuando yo terminaba ya en mayo terminaba las clases, yo venía y empezaba el torneo aquí. Cuando terminaba el torneo me quedaban 2 o 3 días y yo tenía que arrancar a la universidad porque terminaba casi en agosto. ¿Dónde cambia
todo con relación a Domingo Rosario. Sabemos que en un momento dado ya Domingo Rosario es ingaldeable en la NCAA. Bueno, mira, las cosas cambian. Cuando me preguntan que qué me pasa, digo, no me siento bien. ¿Tú quieres un viaje a Santo Domingo? Teníamos 5 días libres en diciembre. Digo, mi mamá cumpleaños 24 de diciembre. Te vamos a mandar ese 24 para que estés con tu mamá. Y tú regresas el 29. Digo, vamos a darle. Me subí en mi avión y llegué el 24. Mi mamá no me estaba esperando. Fue un ambiente sano, bueno, pero le dije el 29 me voy. Cuando llegue el 28, le digo, me voy a quedar aquí en el país. Los viejos me dijeron, aquí tú no te quedas. Si te quedas, te vas de mi casa. Digo, está bien, recogí mi ropa y cuando llegué allá, todo cambió. Ya ahí usted sabía, estaba consciente de a lo que iba. A lo que iba, porque fue una sorpresa. Ya yo estaba consciente. Ahí arranqué a jugar. Yo recuerdo que en mis últimos 5 juegos, yo estaba promediando 24 puntos por juego en la NCAA. Y es cuando llega el accidente. ¿Qué pasó en ese momento? En esa área de allá de California, donde yo estudiaba. Noviembre, diciembre, enero y febrero es de lluvia. Pasé diciembre, en diciembre sí, los juegos de diciembre. En enero seguían, pero seguía lloviendo. Jugué sábado, esa noche bajo lluvia, me fui al apartamento con unas pizzas y unas cosas con el equipo. Y el día siguiente cogí la bicicleta porque era domingo, tenía que hacer unas clases. Y tenía una tutoría, Y cuando iba bajando en la bicicleta, un amigo me dice, Domingo, ¿para dónde va? Digo, voy a la biblioteca. Me dijo, el puente tiene agua. Escúchame. El puente tiene agua, mira mi carro, vete en el carro. Cuando yo salí en el carro, voy saliendo de la universidad, me estoy poniendo el cinturón y me pitó un carro detrás. No me puse el cinturón y arranqué. Llegando al badén del puente, el agua había subido más. Ahí la plataforma del carro cae y empieza a dar vueltas. Se mete en vía contraria y venía un carro y me dio en la misma puerta. Me partió el fémur, me rompió ¿cómo le llaman? La clavícula. Tenía 3 fracturas en el cuello, un tobillo zafado y la rodilla. Y ahí yo desperté a los 2 días. ¿Qué tiempo duró la recuperación? La recuperación duró 1 año. 1 año y 3 meses. ¿La universidad lo esperó todo ese tiempo? Me esperó la universidad, me esperó, regresé. Ellos decían que yo estaba en un 90%. Ahí entonces entré a jugar y promedié 14 puntos. Ya en esos últimos juegos me llaman, era mi 3er año, me llama uno de los dirigentes y me dice, quiero que no te me exalte mucho ni que te preocupes, pero ahí hay 3 coaches que vienen a ver talento y me preguntaron por ti. ¿Qué tú vas a hacer? Digo, a jugar. No quiero que coja presión, digo, no, yo lo que vengo es a divertirme. En el momento que yo no me esté divirtiendo en el juego, yo no sé. Para no cansarte, en ese juego fue en contra de Nevada Las Vegas, que estaba rankeado número 2. Me dijo uno de los muchachos, si mete 10 puntos, te hago un regalo. Digo, bueno, si yo no meto 10 puntos a ese equipo, yo te devuelvo el regalo. ¿Cuánto le encestó? 18 en la primera mitad. Terminé con 31. Y ahí empezaron a verme. De repente terminamos el torneo. Vine a Santo Domingo y cuando quise irme ya para mi 4º año, me quedaban 2 materias ya de educación física, no conseguí la visa más. Ahí ya entonces se entrega a jugar en el baloncesto dominicano con Mauricio Báez. ¿Qué nos puede hablar de esa historia de Mauricio Báez, de esos años dorados de Mauricio, Eugene Richardson y ese grupo? Mira, jugar para Mauricio Báez fue como una escuela. Ahí todos éramos uno. E incluso vivíamos juntos en el club. Jugar con Eugene Richardson, una cosa fuera de serie. Un tipo que te enseñaba a jugar, que lo daba todo. En la práctica él era el primero, el que más duro practicaba, el que enseñaba a todos
Siempre me estaba enseñando. Y Bollón Domínguez ni se diga. Fernando Teruel, una máquina de entrenador. Mauricio Báez, esa experiencia de Mauricio Báez fue única. Y en ese baloncesto de Santo Domingo, que no era fácil en esos tiempos, fue una cosa fuera de serie. Cuando ve el baloncesto de ahora y se recuerda la era de esos años dorados del Mauricio Báez, ¿qué les recuerda y qué compara? Mira, me gusta el baloncesto de ahora. Hay muchos cambios, se le ha dado mucho espacio a los jugadores ofensivos, no se juega la defensa de ayer. Hay mucho choque, pero el jugador ofensivo choca más el defensivo y le permiten más que lo que se hacía antes. Pero el baloncesto de ayer todavía lo recuerdo con mucho orgullo, me siento bien haberlo jugado en aquel tiempo. ¿El mejor momento que usted recuerda? Mejor momento. Mi primer torneo que gané con el municipio de Quisqueya. ¿El jugador más difícil para defender de usted? De lo que me encontré con Iván Miese, pero yo era un muchacho muy difícil. Tepo Tapia, una super máquina. De los norteamericanos vino un muchacho ya en mi tiempo que jugó con los Minas y otro no recuerdo con quién, era un blanquito ahí que... Estaba en los tiempos de Marcelo Está y Lewis Correa. Sí, a Correa, me gustaba defender a Correa. Es un jugador limpio, muy talentoso. Y me gustaba marchar con él porque con él yo sentía que tenía que hacer un trabajo defensivo. Si ahora mismo a Domingo Rosario le dicen elegir el mejor quinteto que ha tenido República Dominicana en un seleccionado nacional, ¿o cuál sería su quinteto para usted de la Selección Nacional Dominicana? Bueno, depende. De la era suya. De la era mía, no puedo dejar a Vinicio. Siempre fui seguidor de Hugo Cabrera, Evaristo. En la posición 1, como era mi estilo de juego, el corre-corre, Bollón Domínguez me ponía la pelota donde me gustaba. Y el centro, no puedo negar que Tito Holford fue el más difícil. Le voy a mencionar 5 nombres para terminar, para que usted me dé su evaluación. Víctor Hansen. Excelente point guard. Excelente. Armador excelente. José Grillo Vargas. Yo creo que el forward del poder de aquellos tiempos, el número 1 de aquellos tiempos. Luego llega Michael, que lo ubico así con su estilo. Hugo Cabrera. Hugo Cabrera fue la renovación del baloncesto, el tipo que trajo el crossover, el jumper de media, el tipo que sabía terminar. Eduardo Gómez. Eduardo Gómez lo vi poco, pero lo vi por televisor. Sí. En ese tiempo era un guard fuera de serie, tenía todas las condiciones. De la era moderna. De la era moderna. Jean-Michael Martínez. No, Jean-Michael fue el capitán, un tipo fajador, rebotero, sabía jugar demasiado. Su evaluación del Holford. Al Holford, el representante de nosotros, yo creo que es el representante número 1 que hemos tenido. ¿Usted entiende que ha sido muy duro la parte de la sociedad dominicana con Al Holford? Para mí que sí, porque yo vi a ese muchacho representar el país en momentos donde él pudo. Aquella vez cuando, no sé si fue que se negó, sí. No pudo, voy a decir que no pudo, él tendrá sus razones. Y más en ese momento, ya cuando su carrera yo entendía que ya tenía los últimos tiros, él quería mantenerse en la NBA porque yo entendía que el seguro aquí, después de una lesión, no le iba a asegurar su dinero. De los de ahora, Yacer Pérez, Manito y Jim Montero, su evaluación de esos 3 muchachos. Domingo, un chismo para acá. Pues siempre me estoy alejando. Jan Montero, una cosa fuera de serie, lo estuve mirando ayer o antes de ayer. Pero Yacer Pérez es un fenómeno. Lo vi en San Pedro cuando era un carajito, hace como 3 o 4 años. Pero ahora ese talento, ese muchacho es algo increíble. ¿Qué entiende que debe cambiar la Liga Nacional de Baloncesto? Mira,
Yo tenía demasiado tiempo que no venía a la liga, que no estaba en la liga. No sé qué es lo que le pasa a la liga, no veo los fanáticos que se involucran. De verdad no tengo idea de qué es lo que está sucediendo. Un mensaje a esa sociedad del baloncesto. En mi caso, yo tengo 48 años, pero yo lo vi jugar a usted. Yo soy nativo de Santo Domingo, pero me crié aquí en Puerto Plata. Y fue uno de los grandes rivales de mi equipo preferido, San Lázaro. Pero ¿qué mensaje usted le envía a esa sociedad que hoy en día practica el baloncesto y que lo ven a ustedes como lo que ustedes realmente son, grandes glorias del baloncesto dominicano? Bueno, de verdad, para la sociedad, para los jóvenes que se mantengan en deporte, a la sociedad que apoyen el deporte, que es lo que nos puede mantener y mantener a la juventud lejos de los vicios, lejos de la delincuencia. Necesitamos gente que apoye el deporte. Necesitamos que los empresarios de cada uno de los municipios, de los pueblos, que se integren y que hagan su aporte para el baloncesto. Ya el baloncesto dominicano cogió el ritmo de la NBA. Ya tenemos muchos representantes, tenemos muchos muchachos en Estados Unidos que van al draft. Necesitamos que nos apoyen. Muchas gracias, Domingo Rosario. Para mí un honor estos minutos que hablé con usted. Muchísimas gracias a ti. Un honor para nosotros tener una leyenda del baloncesto dominicano como lo es Domingo Rosario.